Buenas noches, jóvenes caficultores. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy estamos miércoles 18 de junio, ya vamos por la mitad del año, ¿no? Increíble cómo va el tiempo de El, rápido. tre- Y bueno, aquí en como el 3 Jóvenes de julio, en la mitad del Caficultores, año, el 3 de julio, bueno, ahí por la ahí. corrección del ingeniero, pero ya casi llegamos a la mitad del año. Y ven, nosotros aquí en el proyecto Jóvenes Caficultores, pues no paramos, seguimos con los cursos y traemos pues cada día una temática nueva, algo que a ustedes les pueda servir y que puedan poner en práctica en sus fincas. Y bueno, hoy no es la excepción, traemos el tema prácticas sostenibles en la cría de pollos de engorde. Vemos que estamos en el curso de diversificación de ingresos en la caficultura. Entonces, estamos viendo las formas que podemos implementar en nuestra finca para tener esa diversificación. Siempre recordarles, ¿verdad? Que llenen su asistencia, pongan su nombre completo, llenen todos sus datos porque eso es un respaldo que nosotros tenemos para comprobar pues que ustedes estuvieron en la clase y también recordarles, tomen un papel y lápiz, hagan todas las anotaciones para que el ingeniero puedan aprovechar todo ese conocimiento que él tiene muchos años de experiencia en este tema de pollos, de nutrición, toda la cría, entonces aprovechen, saquen el jugo, como decimos aquí en Honduras. Aprovechen al máximo este tipo de experiencias que son gratuitas y que están abiertas para todo el público. Y bueno, ¿quién es la persona que nos va a estar acompañando hoy en esta clase? Como yo ya les mencioné, es alguien que tiene mucha experiencia en todos esos temas de nutrición en la parte de aves y él es el ingeniero Gerardo Murillo. Él es profesor de avicultura y nutrición animal, además formulador de alimentos para pollos de engorde y gallinas de postura. Tiene una experiencia en investigación y producción de pollos y gallinas. Además, el procesamiento de pollos de engorde, producción de huevos en sistemas de jaula, piso y semipastoreo. Ven que tiene una amplia experiencia en todos esos temas, así que desde ya vayan pensando en cuál es esa pregunta que ustedes han tenido durante ese tiempo. Igual es durante la clase, si surgen preguntas, el chat lo vamos a activar para que ustedes las puedan hacer ahí y al final de la clase las vamos a estar atendiendo. Puede ser en vivo o yo se las voy a comunicar al ingeniero que va a ser nuestro profesor el día de hoy. Profesor Gerardo Murillo, bienvenido al proyecto Jóvenes Caficultores. Espero sea de su agrado esta clase y bueno, lo dejo con sus estudiantes el día de hoy. Bienvenidos a Bueno, todos. bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches. Mire, gente que es de Colombia por acá. Un gusto saludarles de nuevo. Creo que esta es la tercera vez, cuarta vez que estoy dando estas capacitaciones en el área de avicultura y hoy vamos a ser más específicos en el manejo de pollos de engorde. ¿Me me pasa la siguiente. Ok. Los objetivos que nos planteamos para esta capacitación es conocer la producción de pollos de engorde, pero como negocio, porque no vamos a pensar tanto en subsistencia, porque esta es una actividad que requiere una amplia inversión, principalmente con alimentos balanceados. El costo del alimento representa el 75% de total en producción de pollos, así que hay que ver la parte de negocio que realmente no vuelva esto una actividad rentable. Vamos a ver aspectos de alojamiento, la alimentación, parámetros productivos esperados, qué es lo que se espera, qué mediciones vamos a estar tomando para poder medir el desempeño de las aves, así como el valor agregado y comercialización del producto de pollo. Y vender los pollos vivos ya no es negocio, sino que hay que procesarlos para obtener la mayor utilidad posible. Y lo otro, conocer los beneficios de la producción de pollos en materia de seguridad alimentaria y generador de ingresos. En Honduras, según la Asociación Nacional de Avicultores, el consumo per cápita anual es de 50 libras de carne de pollo por habitante. Hay momentos en el año en que la carne de pollo está casi igual al precio de los frijoles, o sea que es una alternativa de alto valor proteico y muy saludable para consumir que tenemos que considerar. Y como generador de ingresos, ¿no? Ustedes son caficultores, y entonces pueden pensar en diversificar, en tener una segunda actividad que les pueda generar también ese ingreso deseado. Siguiente, la siguiente, por favor. Ok, si me podemos quitar la.
la, quiero ver la pantalla completa. Ok, bueno, la producción de carne de pollo nació como una actividad eh, enlazada con la producción de huevos. No había una línea específica o genética específica para producción de carne de pollo. Y fue en los años 50 en Estados Unidos que se comenzó a diversificar y se desarrollaron las líneas genéticas, líneas pesadas para ganancia de peso, pollos de engorde y las líneas livianas para producción de huevos. En este caso nos vamos a enfocar más en las líneas pesadas, que son estas de pollo de engorde. Básicamente son dos las que predominan en el mercado. Uno se llama COP 500 y otra que estuvimos haciendo una evaluación recientemente, que es el ROS 308. Entonces, mucho de esto era estas aves eran para consumo en casa y la venta de pollos vivos o carne de estas aves. Siguiente. Ok, este es un sistema muy interesante y que hay que saberlo manejar bien. Hay un tema que está implícito en las dos presentaciones, que es el término de bioseguridad. Para tener los altos estándares de seguridad al ataque de bacterias, hongos, virus, presencia de plagas y otros elementos que puedan afectar la producción de pollos, entonces se habla de un sistema todo adentro, todo afuera. Si usted tiene una galerita pequeña de 10, 50 metros cuadrados, lo que sea, tiene que ser una sola edad de pollo. Lo que ingresa hoy al día 35, porque ahora ya los pollos están saliendo en 5 semanas, tiene que trabajar solamente con una edad de pollo. Después de eso hay que prepararlo de nuevo para recibir la siguiente parvada de aves. La preparación del local es muy importante. La limpieza de la casa, de la estructura, la galera, galpón. Tiene que ser un lavado completo. El principal aliado aquí es la escoba. Después de eso hay que lavar todo el galpón, el equipo de comederos, bebederos, las criadoras, los generadores de calor para recibir los pollitos. Ya vamos a hablar de ese tema posteriormente. Y preparar todo. Entre el último lote que salió al día 35 hasta el ingreso del siguiente lote de pollos, tienen que haber por lo menos 15 días de distancia en tiempo. No puede hacerlo, salieron pollos hoy y mañana ingresar un lote nuevo. Hay enfermedades que se vuelven residentes, como la micoplasmosis. No, usted no la ve, no la conoce, y de repente el pollo comienza a rendir menos, pero rinde menos porque se estableció ya la enfermedad por el mal manejo de las aves en cuanto a el tiempo que se le conoce como vacío sanitario, que es el tiempo que el galpón va a estar abierto, sin aves, procurando hacer todo este manejo de la limpieza de la casa y el equipo. Hay un aspecto muy importante que es el manejo de la cama. La cama se refiere al material que se va a colocar en el piso. Tiene que tener un efecto aislante. Generalmente se utiliza cascarilla de arroz, que es lo que está más disponible en nuestro país y en otras localidades también, pero existe también la posibilidad de utilizar viruta de pino, el colocho del cepillado de la madera de pino, que es muy bueno, tiene una alta capacidad de absorción de agua, 4 veces su peso, y la cascarilla de arroz, pues como es muy accesible, lo que hace es prácticamente filtrar la humedad. En, en, en todo momento, los pollos tienen que estar en un ambiente completamente seco. No tiene que haber humedades que se haya mojado, hay que cambiar ese material de cama, pero en sí tiene que durar todo el periodo de engorde de los 35 días. Hay una salvedad que si no se consigue el material de cama, bueno, lo ideal es usarlo un solo ciclo, pero existe la salvedad de que no conseguí el material, entonces ¿qué hago? Yo lo puedo reutilizar. Entonces puedo recoger todo ese material de cama, retirarlo del galpón, hacer una tumba, juntarlo todo, hacer más bien como una pirámide y compostearlo.
con el estiércol que hay, el residuo de alimentos que quedó de el ciclo anterior, fácilmente se fermenta. Y esa fermentación eleva la temperatura. Entonces, prácticamente, mediante compostaje, se puede lograr una pasteurización del material de cama, por lo menos en ese periodo de los 15 días para volver a ser reutilizado. Entonces sí se pueden, pero es un tema ya hay que tratarlo con suficiente tiempo, porque es muy especializado. Entonces sí se puede. Lo mejor es tener ahí siempre disponible la fuente de material de cama. Pasto no es muy recomendado, se puede utilizar. Heno, por ejemplo. El problema es que los pastos tienen bastante azúcar todavía, tienen bastante glucosa y eso promueve, con la humedad, promueve un ambiente propicio para el desarrollo de hongos y posteriormente bacterias. Entonces, es mejor utilizar los materiales inertes como la cascarilla de arroz, que es básicamente lignina, o el otro material que le estaba diciendo, el colocho de madera de pino. La siguiente. Ok. Un aspecto, pero crucial, importante, es la llegada de los pollitos, alojarlos. En las paredes que están cubiertas, prácticamente es malla de gallinero, alambre de gallinero, tiene que estar cubierto por cortinas. No hay ninguna cortina especial, incluso se pueden elaborar con sacos que se utilizaron anteriormente, hay que lavarlos bien, costurarlos y hacer las cortinas. Entonces el ambiente tiene que estar completamente cerrado. En el centro donde se van a recibir los pollitos, tiene que haber una criadora. La criadora puede ser de gas, que comercialmente se consiguen, hay unas pequeñas de 500, hay otras para 1000 pollos. Si no logra conseguir eso y tiene acceso a energía eléctrica, entonces se pueden usar lámparas incandescentes de 250 watts, son infrarrojas. Cada una de estas lámparas tiene una capacidad para poder darle las condiciones ideales a 100 pollos. Entonces, si ocupo meter un lote de 400, se ocuparía 4 lámparas de estas para poder utilizar. Pero lo mejor es el gas, el LPG, es mucho más económico y es muy accesible. Todos lados van a encontrar este LPG. Me decía en un momento que si podían usar carbón o usar otro material inflamable de la zona. El problema es que la duración del carbón es muy limitada y no va a estar toda la noche atizando ese fuego, meterle leña, porque incluso existe un problema que es la reducción de la disponibilidad de oxígeno que requieren los pollitos. Entonces hay que pensar en esto de la creadora. Ok, los pollitos tienen que asegurarse de que cuando lleguen a su galpón, a su casa, tengan 24 horas de edad máxima. Cuando se compran pollitos en agroservicios, porque lo he podido observar, he encontrado pollitos de 72 horas. ¿Y cómo sé que tienen ese tiempo? Por el desarrollo de las plumas del ala. Y los pollos que están muy débiles, los medios los han sostenido, les dan un poco de agua con tal vez electrolitos, pero no están en las condiciones ideales. Entonces tienen que buscar un proveedor responsable que les entregue pollitos de menos de 24 horas. ¿Y por qué 24 horas? Al final de la formación del embrión, en el casco de incubación, eh, dentro de la cavidad abdominal, el pollito almacena el remanente que queda de la yema. Entonces, cuando muere un pollito recién llegado y se abre, ahí está la yema todavía. Entonces eso lo está nutriendo al menos por las 24 horas. Entonces sabemos que no le va a faltar nutrientes. Sí es indispensable que al momento de la llegada tengamos disponibilidad de agua. Si se tardó mucho, como estoy diciendo, más de 24, a las 24 horas, es necesario agregar sales, electrolitos eh, que son básicamente eh, lo que necesitamos, sodio, potasio, que comercialmente en los agroservicios lo pueden conseguir. Y nuevamente es un sobrecito que
que nos da para preparar 200 litros de agua. No es necesario, de repente el tamaño de la parvadita, el lote de aves es pequeño, entonces pueden preparar una menor cantidad. Pero y por lo menos ofrecerlo por 3 días desde la llegada de los pollitos, porque pueden estar deshidratados. Y en el proceso de deshidratación no solamente es la pérdida de agua, sino que también de estas sales minerales. Es como un Gatorade para pollos, más o menos lo que tenemos que darles. Y entonces para que puedan recuperar su condición, puedan estar saludables. Otro aspecto es la disponibilidad del agua, del alimento. Desde que llegan, ellos andan buscando comida. Entonces deben tener los comederos de inicio. Normalmente los iniciadores es un comedero para cada 100 pollitos. Igual el bebedero, en bebedero de galón, que es para iniciar pollitos, que también es para cada 100. Entonces es fácil hacer el cálculo. Pues si tengo 500 pollitos, necesito 5 comederos de estos y 5 bebederos de estos. Ok, ¿por qué necesitamos esta fuente de calor? Los pollitos en los primeros 12, 15 días de vida se le conoce como exotérmicos. Los pollitos no son capaces de producir calor. Y si tenemos experiencia de ver pollitos que nacen de una gallina que estaba clueca, van a ver que la gallina siempre los anda abrigando, siempre los anda cuidando. Cuando baja la temperatura, los aloja en su vientre, abajo de las alas, para proveer la temperatura que ellos requieren. ¿Se acuerda de la canción de los pollitos? Los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Entonces, el alimento es crucial. Tiene que estar disponible todo el tiempo y un alimento iniciador, no un alimento cualquiera. Entonces, también tiene que buscar un proveedor responsable de alimentos que les provea, que les pueda eh, dar acceso al alimento ideal. Entonces, son tres cosas. La fuente de calor, la temperatura que debe tener los pollitos a la llegada es de 36 grados Celsius en el ambiente y 32 grados Celsius 32 grados Celsius en la cama. Deben tener agua, agua disponible y el agua con los electrolitos. Como digo, de repente la distancia donde está la incubadora hasta la finca donde tienen está muy distante, entonces necesitan agregar estos electrolitos y tener el alimento. Yo le voy a dar a Rosy la guía de manejo de la línea genética de ROS 308. Se la voy a pasar, lo tengo por acá, para que con la información que ustedes están dejando se la pueda hacer llegar y que conozcan bastante del manejo de los pollitos para ver cuánto alimento consumen, cuánta agua van a necesitar. Entonces, los pollitos recién llegados no están emplumados. Se le conoce como plumón. Ese pelo que tiene, como plumita que tiene, es plumón, que es la primera protección que le da. Hay que acordarse que la parte que no tiene plumón son las patas. Y las patas, si los pollitos se paran en un piso que está frío, normalmente tienden a echarse, a acostarse y no comen, no toman agua o buscan a los demás compañeros para calentarse entre ellos y realmente es un enfriamiento masivo lo que va a ocurrir porque no son capaces de producir calor. La siguiente. Ok, ahí pueden ver la distribución del equipo. Lo que tenemos acá, no sé si pueden ver esta estructura que está colgada, que es una campana, se le conoce como creadora de campana. Esta que es grande está diseñada para recibir 1000 pollitos. Hay más pequeñas, hay unas que tienen, eh, que son para 500 pollos y lo que ocupa es un chimbito de gas de estos de los que tienen para cocina, que le puede durar unos 4 o 5 días. Entonces necesita tener ahí disponibles unos 3 para que haga el recambio cuando se requiere. Ok, donde están posados los pollitos son los platos comederos. Exactamente eso. Ellos tienen que tener un acceso irrestricto. Todo el tiempo deben tener acceso al alimento.
Obviamente lo van a ensuciar, lo van a ensuciar básicamente, pero necesitan tener ese acceso irrestricto. El que está a la par de ese, antes, es el bebedero de inicio. Entonces, ahí donde vamos a agregar el agua. Entonces, ese es el equipo que se requiere. Si se fijan en las paredes, están completamente cerrados. ¿Por qué? Porque no queremos el ingreso de corrientes de aire que puedan bajar la temperatura. Entonces, tiene que estar completamente aislado. Si son cafetaleros, me imagino que la mayoría anda arriba de los 1300, 1400 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas son relativamente bajas, y pues, especialmente a final de año y principio. Entonces tienen que proveerles esas condiciones ideales para que puedan eh, estar cómodos. Pasados los 15 días, lo que estoy enseñando aquí es un sistema automático de comedero. Los que están colgados de un tubo son los comederos definitivos. Y las campanas, pueden ver unas campanas rojas, son los bebederos de galón, de bebederos definitivos. Son automáticos, tienen que estar conectados a un sistema continuo de un flujo de agua constante, porque ellos regulan, tienen un flotador y siempre en el canalito siempre hay disponibilidad de agua. Como un dato importante, los pollitos toman el doble de agua de lo que comen. O sea que si un pollito se comió 10 gramos de alimento, necesita 20 mililitros de agua. Entonces el agua es muy importante que esté totalmente disponible todo el tiempo, ¿no? Para que ellos puedan metabolizar. El agua tiene muchas funciones. Dicen que es el otro nutriente porque sirve para transportar el alimento, tiene que ver con el metabolismo de los azúcares, la producción de energía y otros aspectos muy importantes en la fisiología del pollito. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ok, este es un sistema bastante convencional. Estos comederos de lata que están viendo, si yo pudiera conseguir de nuevo estos comederos, les aseguro que los compraría. Los de plástico tienen una duración limitada. Claro, duración limitada estamos hablando que pueden durar 15 años. Esos que ven colgados ahí de lata tienen como 35 años y son muy, muy, muy resistentes, son muy, muy efectivos. ¿Cuánto equipo tiene que haber después de los 15 días? Ese es el equipo que van a estar utilizando, ya sean comederos de plástico o comederos de lata. Ok, es un comedero para cada 25 pollos. De los 15 días en adelante, un comedero para cada 25. Y los bebederos que ven anaranjados a los costados, se requiere un bebedero para cada 100. Entonces la distribución es que por cada bebedero tiene que haber disponible 4 comederos. Y los comederos, tanto el bebedero como el comedero tienen que estar cerca, porque después de que come el pollo, busca consumir agua. Entonces ellos que necesitan todo el tiempo tener esa disponibilidad. Si se fijan a los costados del galpón, ya no hay cortinas. Las cortinas se quitaron o se bajaron para que tengan una ventilación continua. Como les dije al principio, la llegada de los pollitos necesitamos arriba de 30 grados centígrados, pero ya después de los 15 días hay que bajar la temperatura gradualmente, bajar a 30, 28, hasta llegar a la temperatura de confort que es de 26 grados. De nuevo pensando en las zonas altas donde están, posiblemente sí van a tener que en las noches subir un poco las cortinas, subirlas a la mitad, para que el calor metabólico que producen los mismos pollos mantenga la temperatura interna del galpón. Pero ya no es necesaria las criadoras. Las criadoras solo lo ocupamos para los primeros 12 días. De ahí, pues, como les digo, tiene que estar en esa condición de ventilación continua. Esta foto fue tomada a 800 metros sobre el nivel del mar, allá en una granja cerca de Zamorano. Y si ven, hay algunos pollos que están con el pico abierto. Lo que están haciendo es jadear. Ellos no tienen glándulas sudoríparas. En su sistema para poder disipar calor es el jadeo. Entonces empiezan a respirar como que si estuvieran cansados, con el pico abierto. Eso les permite ingresar aire fresco
a su sistema, a los pulmones y los sacos aéreos, y expulsar aire caliente. Y por eso tratemos siempre de que a medida que van creciendo, evitar esa situación con ventilación, abriendo las cortinas, teniendo las condiciones ideales para que ellos estén cómodos. Hay un aspecto importante que no lo mencioné al principio, es la orientación del galpón. En la parte larga, la parte más larga del galpón, tiene que estar orientada, o sea, del fondo hacia acá, tiene que estar orientada de este a oeste. Y los costados, donde deberían estar las cortinas, tienen que quedar de norte a sur. ¿Por qué? Porque el sol se mueve de este a oeste. Entonces lo que queremos es que el paso del sol siempre ocurra sobre el techo, que en ningún momento del día la luz solar ingrese por los costados del galpón. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que esa es la parte larga, la parte más angosta tiene que quedar de norte a sur. ¿Por qué? Porque los vientos, ahorita en esta época del año, ya se están empezando a mover de sur a norte. En la época más fría, ya de octubre a febrero, marzo, parte de abril, los vientos que predominan son del norte a sur, son los vientos polares. Entonces necesitamos que el aire pueda ingresar por la zona más angosta, por el área más angosta del galpón, no por la parte más larga. Y eso va a permitir el intercambio gaseoso que pueda retirar el calor, el aire caliente, y que pueda ingresar oxígeno para que los pollitos pues, se encuentren confortables con aire con una temperatura relativamente baja. Entonces, después, cuando tengan preguntas, ahí podemos resolver algunas situaciones para que puedan entender más en detalle qué es lo que se está tratando. Hay un aspecto importante, la densidad. ¿Cuántos pollos por metro cuadrado puedo alojar? No más de 12. Si no tiene un sistema de ventilación asistida, micronebulizadores u otro sistema que permita bajar la temperatura de los pollos, entonces la máxima cantidad de pollos que va a alojar son 12 por metro cuadrado. Si son estas zonas que hemos estado hablando, que están arriba de los 1300, perfectamente lo pueden hacer con 12, no hay ningún problema. Ahora, si la zona es más cálida, entonces no pasen de 10 pollos por metro cuadrado. Ahí van a tener suficiente espacio vital que necesitan dentro de la galera, sobre el material de cama, y suficiente espacio de comedero y bebedero para que ellos puedan lograr el mejor desempeño posible. La siguiente, por favor. Ok, vamos con la nutrición de los pollos. Los pollos deben tener alimento todo el tiempo. No vamos a dosificarlos. Tienen que tener alimento todo el tiempo. Llenamos la torbita que tiene el comedero y cada 2, 3 horas hay que removerlo para que el canal donde se están alimentando siempre tenga alimento disponible. Entonces, la única forma que podemos controlar que los pollos puedan bajar un poco el consumo de alimentos es en la noche, porque hay que dejarla con luz, pero por lo menos dejar unas 4 horas sin luz en la noche. Al recibo sí tiene que tenerle luz todo el tiempo, por lo menos los primeros 5 o 6 días debe tener luz, y de ahí en adelante reducir un par de horas en la noche, y ya cuando están después de los 21 días de edad, restringirla a 4 horas de oscuridad en la noche. ¿Por qué oscuridad? Porque si los pollos no ven, entonces no van a buscar comedero, no van a buscar bebedero, y lo que van a hacer es echarse, acostarse. ¿Qué sucede en ese tiempo? Si son 4 horas que estuvieron sin luz, las 20 horas que estuvieron comiendo van a ser digeridas, metabolizadas y aprovechadas en ese periodo. Entonces se vuelve mucho más eficiente el uso efectivo del alimento. ¿Cuánto debe comer un pollo? Aquí viene la pregunta clave. Hay 3 fases de alimentación.
Hay una fase de inicio que normalmente va desde la llegada de los pollitos hasta los 10, 12 días de edad, donde es que se utiliza un alimento de alto valor de proteína, un alto contenido de aminoácidos y baja energía, aparte de calcio, fósforo y otros microelementos y vitaminas. Pero es importante esta relación, alta proteína y baja energía. La energía que contiene el alimento, eh, entre más alta la energía, el consumo tiende a ser bajo. En los primeros 10, 12 días de vida del pollito, lo que queremos es que tenga el mayor consumo posible. Entonces, ese alimento tiene alta proteína, pero tiene baja energía. Entonces, los pollitos buscan llenar ese requerimiento energético. Entonces, entre más comen, en la primera etapa de vida, lo que define el pollito, que son esos de nuevo, esos 10, 12 días, ellos van a destinar todo el alimento que están, los nutrientes que reciben a través del alimento, al desarrollo de órganos. Y órganos principalmente el aparato digestivo y órganos aledaños, como el corazón, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. Hasta ahorita no me interesa ahorita el aparato reproductor, porque los pollos nunca llegan a reproducirse como tales. Entonces necesitamos el desarrollo de órganos. ¿Por qué necesito eso en los primeros 10 días y ocupo ese alimento de inicio? Porque después, la segunda fase, que puede ser de los 11 12 días hasta el día 21 22 es un alimento donde se le baja la proteína, pero se comienza a incrementar la energía. Y viene una etapa interesante, que es la acumulación de peso vivo. Ellos empiezan a desarrollar su tejido muscular. Te lo preparo al principio para que sus órganos puedan desarrollarse. Dije aparato digestivo y órganos aledaños. Principalmente, otro órgano que es muy importante es el hígado, porque en el hígado es el almacén de nutrientes. Entonces, todo lo que come el pollito y es absorbido a través de las paredes del intestino delgado, llegan hacia el hígado. Y el hígado se encarga de distribuir todos esos nutrientes, proteínas, grasas y principalmente azúcares hacia los órganos o músculos que lo requieren. Pechuga, las piernas, las patas y demás. Yo hay unos perritos por ahí, son los míos, que están anda algún guasalo por acá andan de eso. Ok, ¿cuánto tiempo dura el periodo de engorde? Ok, yo voy a engordar los pollos dependiendo del tamaño que necesito sacar al final. Yo necesito pollos de 4 libras o 1800 gramos, pues, si alguien que está manejando más en el sistema métrico, necesito engordarlos por un máximo de 35 días. Pero hay mercados que requieren un pollo más grande. Entonces lo voy a llevar a 42. Entonces la decisión de dejarlo en 5 o 6 semanas depende del mercado. Yo no voy a venderle un pollo grande en un mercado que solo quiere un pollo relativamente pequeño. Ya cuando está en canal, ya después de que está ya sacrificado, que pese entre 3.3 libras. El pollo al final va a ser muy, muy caro. Entonces, pero si el mercado está dispuesto a pagarme un pollo de 4 libras y media en canal, ya pelado de pollo, entonces sáqueselo, produzcaselo, que el mercado al final es el que define. ¿Cuánto consume un pollo? Ok, por, yo necesito invertir, para que le sirva como parámetro, más o menos 1.5 libras de alimento por cada libra de peso vivo. Entonces, si yo voy a sacar pollos de 4 libras de peso vivo a los 35 días, yo multiplico las 4 libras por 1.5, el total de alimentos que va a consumir de las 3 etapas va a ser de 6 libras, para que tengan una idea cuánto van a consumir y que puedan presupuestar la cantidad de concentrado que van a requerir. Ok, entonces la decisión del tamaño del pollo, el tiempo que lo voy a engordar, lo va a definir el consumidor final. Si yo soy el consumidor final, de repente me voy a dar el gusto y lo voy a engordar por 7 semanas y voy a sacar un pollo de 8 libras, porque quiero tener un pollo como de 5 libras y media, casi 6,
para comérmelo en Navidad, por ejemplo. Entonces lo voy a engordar un poquito más de tiempo. ¿Cuál es el peso máximo que puedo obtener de un pollo? Yo lo puedo llevar hasta 10 semanas, 70 días. Y el pollo va a pesar cerca de, en los machos pueden pesar 11 libras y las hembritas pueden pesar unas 9 y media más o menos. Pero al final, ya sacrificado, me va a quedar como en 8 y media libras más o menos en promedio. Esos son los famosos pavipollos, que al final son pollos más grandes, ¿no? Entonces todo depende, el periodo de engorde depende de lo que quiero obtener como producto final. La siguiente, por favor. Está viendo el tiempo que me quedan. Hay tiempo todavía. Ok, cuando yo defino cuándo lo voy a sacrificar, viene la etapa de procesamiento. Y miren todo lo que involucra. Previo al sacrificio de los pollos, tengo que ayunarlos, darles un ayuno. Y ese ayuno, o sea que van a estar sin comer, tiene que ser por lo menos unas 6 horas antes del sacrificio. ¿Por qué ese tiempo? Porque el almacén o el lugar donde almacenan el alimento los pollos es el buche, que es una elongación del esófago. Otro punto donde se llena de alimento es la piedra o molleja. Y también va a encontrar alimento en el intestino. Pero yo quiero que el buche y la molleja estén lo más vacíos posible. ¿Por qué? Porque ese alimento ya no lo va a poder aprovechar ese pollo. Van a encontrar ahí unos 35, 40 gramos que al final lo van a desperdiciar. Entonces mejor les proveo el ayuno, les digo, les quito la comida, les subo los comederos o los saco para que ellos no me vayan a desperdiciar ese alimento cuando tenga que sacrificar. Entonces estamos 6 horas de ayuno. La cosecha. Yo tengo que cosechar los pollos en un momento en el que ellos estén más relajados, estén tranquilos, que no estén tan activos. Y eso ocurre en la noche. Entonces la mejor hora para cosechar es en la madrugada, con la luz mínima necesaria para que usted pueda ver dónde están los pollos, agarrarlos, meterlos en una java, en una canasta, en el equipo en que los va a transportar. A esa hora son bien fáciles, son más fáciles de agarrar, ellos no se estresan tanto como si los agarrara en el día. En el día sí sufren bastante, porque corretean, ellos tratan de evitar ser capturados. La presión sanguínea de un pollo es como 6 veces la nuestra. Entonces, si usted lo estresa, lo deja corretear, la presión se sube. Incluso puede llegar hasta causarle un paro cardíaco al pollo. Entonces es mejor en la noche. Luego de la cosecha hay que llevarlo al lugar donde lo vamos a sacrificar. El primer paso no es como lo hace la abuelita, que agarra la gallina del pescuezo, la agarra como que está encendiendo un motor estacionario, le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y la desnuca y la tira por allá que la gallina empieza a brincar. Ok, eso es lo peor que se puede hacer. Lo primero que hay que hacer es aturdirlo. Hay que buscar una manera para que el pollo se desmaye, por así llamar. Entonces, en las plantas procesadoras comerciales utilizan electricidad. Le dan un toquecito eléctrico que los desmaye. Si no tengo eso, yo puedo agarrar el pollo, tengo a alguien que me ayude para que me agarre el pollo de los dos lados, de las patas y de las alas, y con un palo de escoba le da un toquecito en la cabeza, un golpecito. Entonces eso lo va a aturdir. Después tengo que colgarlo de las patas o meterlo en un cono con la cabeza para abajo para pasar al siguiente paso que es el degüelle. Hay que degollarlo. Y degollarlo no quiere decir que le tengo que cortar la cabeza. Tengo que cortar la yugular solamente, deslizar el cuchillo por un costado del cuello del pollo para que el pollo pueda desangrar. Como lo tengo invertido con las patas para arriba, em, el cerebro le va a estar diciendo al pollo que ya no está recibiendo suficiente irrigación, no hay suficiente sangre. Entonces el corazón comienza a trabajar más rápido. Entonces va a bombear el exceso de sangre. La idea es que el pollo quede completamente desangrado
y que muera en paz, que muera tranquilo. No le estamos provocando ningún estrés con ese manejo. Obviamente sí, degollarlo, pues va a sufrir un poquito, pero no estamos estresando. Ok, de ahí habla del desplumado. Pero previo al desplume, hay que escaldarlo. Hay que meterlo en agua caliente. Pero no como la abuela. La abuela la mete en agua hirviendo. Y eso es lo peor que se puede hacer. Comercialmente se consiguen termómetros que se utilizan para cocina, que es un termómetro con un chuzo, como un lápiz, algo así. Tiene un lector acá arriba, lo meten en el agua y el agua tiene que estar a 60 grados centígrados. 60, 60 grados centígrados. Y hay que meterlo en esa agua y que por un periodo por lo menos de 40 segundos. ¿Qué es lo que se logra con eso? En el caso nuestro, donde se fija el pelo, las vellosidades, se llaman folículos pilosos. En el caso de los pollos, se llaman folículos plumosos. Entonces, lo que estamos buscando es que esos folículos, donde está adherida a la pluma, se relajen y que la pluma pueda salir con facilidad. Pero que no se cocine la piel ni la carne. A 60 grados no va a pasar eso. Entonces, al desplumarlo, que es el siguiente paso, que es el manual, hay desplumadoras de diferentes tipos, o si lo va a hacer a mano, pero hágalo a mano, no se le va a venir la piel. Entonces, la canal, el pollo, la piel va a quedar completamente sana. Hay una práctica que es el flameado. Hay unos canutos que quedan pegados en la piel, entonces lo pueden flamear. Agarrar papel periódico, pasarle fuego para que se quemen esos canutos que quedan pegados. Posteriormente a eso viene el eviscerado. El eviscerado es el proceso donde se le retiran las vísceras al pollo. ¿Dónde se hace? Por la cloaca. Ahí hay que hacer una abertura y retirar todos los órganos internos, desde el buche hasta el intestino grueso, todo completamente. Una vez que está retirado todo eso, ahí se hace la selección de los menudos. Los menudos sería el hígado, el corazón, la molleja, el pescuezo y las patas. Y después viene otro tema que es el enfriamiento. Pásame la siguiente, por favor. Ok, industrialmente es lo que se hace. Los pollos se cuelgan de las patas. Donde está ese canal blanco que ven ahí, ese es el aturdidor eléctrico. Es una fosa que está electrificada. Entonces, cuando la cabeza del pollo pasa por esa fosa, le da un toquecito eléctrico. No lo mata, sino que lo aturde. De ahí más, esas canastas que ven a la derecha se llaman jabas. Es las que se utilizan para el transporte de los pollos. Son muy ventiladas, tienen las condiciones ideales para poderlos transportar efectivamente. La siguiente. Ok. Después del aturdido, quedamos que el siguiente paso es degollarlos. Entonces ahí los pollos ya van degollados. Si ven el cuello, del cuello están emanando sangre. Y la sangre se recoge en ese canal que ven ahí, que es donde, abajo de los pollos. Esa sangre posteriormente se utiliza para producir harina aviar, que incluye las plumas, las cabezas, la sangre y otras partes de las vísceras del ave que no son utilizadas para consumo humano. Entonces se puede producir, en estas empresas lo que hacen es producir una harina de aves. Una vez que están desangrados y que ya están muertos, el siguiente paso, aquí a la izquierda, ven unas láminas que están ahí en la colgada. Después pasaron por la escaldadora. Si ven los pollos que están a la izquierda, se ven húmedos, se ven mojados. Fue porque ya pasaron por el agua que estaba a más de 60 grados Celsius. Y acá cerca, a la izquierda, más a la izquierda, está la desplumadora. Es una desplumadora industrial de disco que retira todas las plumas. Y ya van a ver cómo quedan los pollos. Déjame la siguiente. Ok, para que los pollos queden así. Esa máquina, la desplumadora, retira todas las plumas, es bastante especial.
Utilizo unos dedos de hule con ranuras para poder retirar las plumas. Entonces, si ven, los pollos están muy presentables, no se ven daños, por lo menos en los primeros dos. El que está más a la derecha, si ven, hay un daño atrás del muslo y también en el muslo. Eso pudo haber sido en el momento que lo estuvieron agarrando o cuando estaba vivo, que estaba comiendo, un pollo pasó por encima de él y con las uñas le desgarró la piel. En las plantas procesadoras, por ejemplo aquí en Honduras, pollo rey, pollo norteño, cortijo y estas otras, esos pollos son descartados. No descartados, sino que se envían a otro proceso. Sacan las partes que no están dañadas para vender piernas, pechuga, alas y eliminan esa porción que sí tuvo ese daño. Esa máquina, donde están colgadas ahorita, lo que hace es hacer un corte alrededor de la cloaca y retirar los órganos internos. Lo hace por succión, pero todo eso se puede hacer de forma manual. Si no ha tenido experiencia, ya sabe cómo poder hacer. La siguiente. Ok. Hasta cuando en la filmina anterior, los pollos estaban en canal caliente. La temperatura del pollo previo al sacrificio anda por los 37 grados. Cuando termina ya la etapa de sacrificio, donde estaba en el slide anterior, la temperatura anda arriba de 30 grados. Yo necesito bajar la temperatura del pollo lo más rápido posible. Y aquí vienen dos procesos. Ese canal que miran allá a la izquierda se llama preenfriador. Los pollos pasan por todo ese canal con agua a una temperatura de 15 grados centígrados y permanecen ahí por lo menos unos 35 o 40 minutos, hasta que la temperatura del pollo baje de 30 a 15 grados. Pero aquí ocurre una cosa. Acuérdense que la sangre la eliminamos antes. Los folículos plumosos todavía están abiertos y a esa temperatura y el tiempo que va a estar, de 15 grados y el tiempo que va a estar en ese proceso, reabsorbe agua. Entonces mejora el rendimiento de los pollos como tal. Ya me quedan como 3 minutos. Después de eso, hay que pasar al enfriado, que es llevarlos a temperatura de refrigeración, que hay que bajarlos a 4 grados. Una vez que están a 4 grados, temperatura de refrigeración, ya puedo hacer esto. Ven ahí que los pollos están colgados, van cayendo en diferentes lugares y los pollos son destinados. Los que son muy pesados van para cierto mercado, otros son para sacarlo en partes o venderlo como pollo fresco, pollo congelado y demás. Ahí se me va a pasar la siguiente ahorita. Y ahí ya tenemos pollo congelado. Para que tengan una idea, una vez que el pollo está congelado, que está a menos 20 grados centígrados, la vida de anaquel del pollo, el tiempo que va a durar desde que se sacrificó hasta que se vende, es de un año. Entonces yo lo puedo tener congelado a menos 20 grados y lo puedo ir comercializando poco a poco porque tengo un año para hacerlo. Si el pollo lo vendo fresco, a temperatura de refrigeración, que es de 4 grados, lo tengo que hacer en menos de una semana. No me va a durar más tiempo que eso. Ya el destino final de los pollos, pásame la siguiente, por favor. Ok, ya yo decido si vendo el pollo entero, si lo vendo mitades de pollo, lo saco en porciones, en 4 porciones, las vendo como pechugas, vendo las piernas, los muslos, o ahora que están muy populares, pues puedo vender las alas y separarlo todo completamente. Entre más partes de pollo puedo sacar, entre más porciones puedo sacar del pollo, mayor es la utilidad que voy a tener. Ahí es donde se obtiene el valor agregado que estamos buscando de los pollos como tal. Entonces, creo que por aquí estamos, licenciada, ingeniera. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ahí hemos Entonces es la tenido, última, ¿verdad?
Sí, era la última, Ah, bueno. la participación de ¿Hay los alguna jóvenes. Ahí, pregunta? sí, ahí tenemos un par de preguntas. Vaya, Al inicio tírame. nos preguntaban con respecto a la cama, que si se puede usar cascarilla de café. La cascarilla, no estamos hablando de la Pergamino, uva, sino que de la cascarilla de no, café, creo que sí. de la Perfecto. cascarilla de Mientras café. esté bien seca y lavada, que no tenga residuos de azúcar, perfectamente se puede utilizar. Ok, excelente. Y también por aquí teníamos otra pregunta que era respecto de que a veces hay problemas en las polleras que se da el canibalismo. No sé si usted ha tenido alguna experiencia y nos preguntaban aquí que si cuál era la razón de que eso se daba en los galpones. Ok, en pollo de engorde no se da. Eso ocurre Ok, en las gallinas de postura. Y el excelente. canibalismo se da porque, bueno, lo voy a explicar mañana, pero en gallinas ponedoras, cuando la temperatura es muy alta, se deshidratan y pierden sales de electrolitos. Entonces se pican, comienzan a picar entre ellas. Y una de las prácticas que se hacen en las gallinas ponedoras es, en el periodo de cría, en el periodo de levante, es despicarlas para que no se dañen entre ellas. Pero en el pollo de engorde no llega a ocurrir esa situación. Ok, excelente. Por aquí tenemos otra consulta de Jesús. Dice que si hay alguna forma de estimular el sistema inmunológico en los primeros días para prevenir enfermedades o que no les ataquen tan fuertes. Si hay Ok. algo que se les pueda aplicar o Ajá, algún no, 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 alimento. nada, nada, nada. Miren, hay dos tipos de inmunidad. Hay una inmunidad vertical que es transmitida de las madres a los hijos. Entonces, si las madres recibieron un programa de inmunización, programa de vacunación completo, entonces todos esos anticuerpos, que en el caso de las vacas, en los cerdos, en las marranas se transmiten a través del calostro, eso se logra a través de la yema, del huevo. Entonces, ellos están protegidos por lo menos unas 3 semanas. ¿Y cómo logramos que reforzar el sistema inmunológico? Una buena salud nutricional asegura un buen sistema, una buena salud inmunológica. Entonces, por eso es la calidad del alimento, las condiciones de clima, que las temperaturas sean las ideales de los pollos, que no sufran frío, que no sufran excesos de temperatura, calor, que estén cómodos. Entonces, con eso aseguramos perfectamente. Qué bueno, ingeniero, que mencionó la parte de nutrición, porque aquí tenemos una consulta relacionada a eso. Si el maíz o la harina de maíz se puede usar como alimento o qué alimento usted recomendaría pues para tener ese sistema inmunológico y que los pollos estén bien nutridos. No, mire, el maíz me va a proporcionar la mayor parte de la energía que requiere el pollo. Pero es muy pobre en proteínas, es muy pobre en aminoácidos, no tiene nada de calcio, un poquito de fósforo, y realmente es exclusivamente para proveerle energía. O sea que el maíz como tal no logra nutrir perfectamente el pollo, y más bien, si solo le damos maíz, eso puede ocurrir con las gallinas que tienen acceso a patio. Le tiran un poco de maíz en la mañana y la gallina, las vitaminas, proteínas y todo lo demás que requiere, ese es el problema de ella, ese la rebusca afuera. Pero en los pollos de engorde no, tiene que ser un concentrado, un alimento balanceado. Y por aquí teníamos otra consulta que el tema de los galpones, ¿no? Usted ahí mencionaba pues cuál tenía que ser la densidad de los galpones, pero Ujú. si se tiene a pequeña escala, digamos, un pequeño productor y que quizás no tenga como tal un galpón, ¿qué otras opciones de infraestructura para No, que no, pueda no. tener los pollos y que los pollos puedan tener pues ese confort, ¿no? Y puedan crecer? Mire, lo importante es que tengamos el acceso a la malla. Entonces puede ser una galerita hecha de madera rolliza, de lo que tenga, materiales que tenga disponibles. El piso no tiene que ser concreto, puede ser tierra, pero hay que compactarla. Y puede ser un 2x2, por ejemplo. Pero asegurarse que esté bien techado, que cubra bien a los pollos. La malla tiene que llegar hasta lo más alto. Tiene que cubrir bien, pegar con la lámina para evitar el ingreso de depredadores. Entonces no hay una estructura tan especializada como es.
Si no tiene acceso a comederos y bebederos, lo que hemos estado hablando, con PVC de 4 pulgadas lo puede hacer, lo raja a lo largo y ahí ya tiene un bebedero y tiene un comedero. Y se ocupan 10 centímetros más o menos por pollo, de comedero o de bebedero. Excelente, ingeniero. Y bueno, aquí yo creo que usted en su momento lo mencionó. Nos preguntan que si a los cuántos días de que el pollo, del nacimiento del pollo se le empieza a dar alimento. Desde que llega, inmediatamente ese pollo llegó, tiene que tener acceso a alimentos. Entonces tiene que estar listo ya en el galpón, a la temperatura deseada, tiene que precalentarlo, tiene que tener el alimento distribuido y los bebederos tienen que estar con agua. Y el agua con los electrolitos por la deshidratación que puede ocurrir en el transporte, desde que nacen hasta que llega a la granja. Excelente, ingeniero, muy bien. Y por aquí tenemos otra consulta y que nos mencionaban aquí que a veces los pollos dan como indicadores si la temperatura está muy baja o está muy caliente. ¿Es correcto eso? Que lo podemos observar, que ellos tienen un comportamiento diferente y nosotros ahí podemos actuar. Sí. Los pollitos cuando tienen frío se agrupan. Están pegaditos como melcocha, todos pegados. Cuando tienen calor se dispersan, se echan y jadean. Recuerda cuando le estaba diciendo que abren el piquito y empiezan a jadear. Entonces esos son los indicadores que tienen. Si están muy juntos es que están con frío. Entonces tiene que cerrar cortinas, tiene que aplicarle la fuente de calor, que eso va a ocurrir en los primeros 15, 12, 15 días. Pero después tiene que preocuparse por enfriarlos. Entonces si están jadeando, tiene que proveer, abrirle las cortinas para que haya mayor ventilación. Entonces ellos le indican, ellos le dicen si tienen frío o tienen calor. Tíreme la otra. Y ahorita le vamos a ver otra pregunta. Aquí nos consulta Aarón Sánchez que si la melaza se puede usar en pollos o tiene alguna función. No, no. Ok, La melaza es un aditivo de bajo valor energético. Hay un error grave que es utilizar la melaza como que si fuera energético. Y la melaza tiene, por ejemplo, en cerdos, si es muy deseado agregar un 2-3% de melaza en la dieta, porque tiene un efecto aglutinante. O sea, captura las partículas y las mantiene. Y la otra es que pues, genera un aroma y un sabor deseable pues, que los cerdos lo van a aprovechar, igual las vacas. Los pollos no tienen capacidad para saborear. Carecen casi de papilas gustativas. Entonces ellos escogen sus partículas por tamaño, forma, color, pero no por sabor. Entonces no es necesario y no agreguen melaza. No inventen eso, nada de melaza. y por aquí tenemos otra consulta respecto a los residuos. Si en caso, pues, como le mencioné anteriormente, que sea una producción pequeña y no haya esa facilidad de procesar lo que es las plumas y todos los desechos, ¿qué otra alternativa se puede hacer con esos residuos o qué uso que le pueda servir al final al productor? Compost, compost. No, no Lo nos puede aplicar en perdamos. la finca de café. O si no, o si tiene un cerdo, agarre todas las tripas, parte de la sangre, y lo puede cocer en un tambo. Métele fuego allá abajo al tambo con agua y déjelo de comer a los cerdos. Todo lo que no clasifica con menudo, menos las plumas sí no le van a dar. Y eso se pueden compostear, se pueden utilizar como abono para los cultivos, para el café, puede servir, pero no para otra cosa. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Bueno, por temas de tiempo, esas son las preguntas que vamos a abordar el día de hoy, chicos. Si aún les quedaron preguntas que no fueron abordadas, bueno, ahí estamos nosotros, el staff de jóvenes, para atender esas preguntas y hacerlas llegar al ingeniero o también pues ahí está el contacto de él. Si alguien tiene un Sí, proyecto y tiene alguna duda muy específica y muy puntual que él les pueda ayudar, yo creo que él está ahí. me pueden escribir a WhatsApp también. Con gusto lo puedo Él atender. está ahí disponible. Creo que Muchas gracias, tiene mi, ingeniero. mi número de teléfono, ¿no? De WhatsApp. Sí, ahí está Ah, ahí está el número ahí de está, teléfono el en la móvil. pantalla y ahí está noventa y nueve el cero dos correo. 4461. ¿Eh? Correcto. Entonces,
Muchas gracias, ingeniero, por este aporte. Y ahí estamos viendo pues todos los chicos de Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, pues que están muy encantados con este tipo de temáticas y para nosotros también es un gusto tener personas como usted que tienen tanta expertise en estos temas. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, lo dejo para que se despida de los que hoy fueron sus estudiantes. Tuvimos Sí, como 140 aquí en Zoom y otros en estaba Facebook viendo, y sí, en YouTube. bastante. No, Sí, sí. muy contento, muy agradable realmente tener esta oportunidad de participar y trabajar con jóvenes emprendedores, caficultores, pues es muy interesante. Y a los visitantes internacionales también, pues mucho gusto saludarles, un saludo desde Zamorano, Honduras, con el mayor de los gustos se les puede atender. Ay, mire una pregunta ahí sobre el marinado, no es necesario marinar. El marinado es agregarle agua con salmuera y con un saborizante. Ocupa una bomba especial para poderlo marinar. Entonces no es necesario. Entonces, con el mayor de los gustos, mañana vamos a...